Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana analizaremos Doctrina y Convenios, sección 76. Grande será tu galardón y eterna será tu gloria. Este es el programa número 50 y como cada 10 programas tenemos un invitado. Y quiero darle la bienvenida y agradecerle de antemano al presidente Clark Hinckley que está con nosotros. Presidente, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días a todos. Me da mucho gusto tenerlo aquí en el programa Te lo cuento en 10, que es un resumen de lo que estudiamos durante la semana del estudio de Ven, Sígueme. Y me da mucho gusto saludarlo. Les digo a las personas que nos escuchan que el presidente Clark Hinckley es hijo del profeta Hinckley y nos da mucho gusto tenerlo aquí en el programa y desearíamos preguntarle muchas cosas acerca de usted para que el público lo conociera, pero ya tendremos otra oportunidad de platicar con usted y entrevistarlo para que el público lo pueda conocer. Así que, sin más preámbulo, presidente, entramos a lo que es la sección 76. Y hay muchas cosas que nos llaman la atención de esta sección. En el título del estudio de esta semana que dice Grande será su galardón y eterna será su gloria, nos habla mucho de lo que en sí habla la sección 76. Y vamos a ver durante este programa cómo lo recibió la gente, esta visión que recibió específicamente José Smith y Sidney Rigdon allá en la restauración, en los tiempos de la restauración. Presidente, en la introducción de esta sección, ¿qué es lo que usted más le llamó la atención? Bueno, hay unas cosas que me llamaron la atención en esto. Primeramente, es diferente, es una sección distinta de muchas de las secciones de Doctrinas y Convenios, en que no es la voz del Señor directamente, es el registro de una visión que vieron el profeta José Smith y Sidney Rigdon. Y tenemos ese registro aquí en Doctrina y Convenios, pero ellos también escribieron otros registros de esta misma visión en otras publicaciones. Pero lo que tenemos aquí en sección 76 es el registro que más usamos para la descripción de esa visión. Así que primeramente algo interesante de eso es que no es la palabra directa del Señor, sino el registro de la visión que recibieron José Smith y Sidney Rigdon. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que esta maravillosa visión que vieron, con mucha nueva doctrina, con muchas enseñanzas, Uh, esa visión se llevó a cabo uh, porque el profeta y Sidney Rigdon tenían una pregunta, una duda. Estaban estudiando la Biblia. Y en el Evangelio de Juan dice el profeta que estaban leyendo en Juan 5:29 de la resurrección y tenían unas dudas, unas preguntas sobre lo que quería decir eso. Y como respuesta esa duda, a esa pregunta que tenían, recibieron esta maravillosa visión. Y creo que esto es algo que pertenece a todos nosotros. Si estamos leyendo, estudiando las escrituras y tenemos preguntas, podemos pedir al Señor y recibir respuestas. Y en ese caso fue una respuesta magnífica, realmente. Sí, fíjese que mientras usted estaba diciendo que esta visión la recibieron específicamente cuando estaban leyendo en el libro de Juan, porque hay que recordar que ellos estaban traduciendo la Biblia en ese momento. Y cuando reciben la visión, y cuando yo estaba estudiando esta parte en el Ven Sígueme de esta semana, también pensé en nosotros que podemos tener alguna duda y podemos detenernos un poco, podemos meditar y ahí puede venir la inspiración para nuestra vida en cómo aplicar ciertas cosas. Lo cierto es, presidente, que hubo mucha gente que recibió esta revelación, este,
como en el caso de Wilford Woodruff, que lo recibió él, que recibió esta visión como un aliciente para su vida, pero hubo gente que no estuvo de acuerdo, que tenían ideas muy, muy estrictas en cuanto a lo que hasta ese momento se conocía como la gloria o la exaltación y el infierno, o sea, los buenos y los malos, el paraíso y el infierno. Así tenían ese conocimiento ellos antes de haber recibido José Smith esta visión. Y les comentaba que muchos recibieron esta revelación a muy buen modo, pero hubo gente que rechazó esta visión. ¿Usted por qué piensa que la gente actuó de esta manera? Pues la doctrina que se revela en esta visión era doctrina nueva y muy diferente para mucha de la gente. Esa visión abrió las ventanas de los cielos y dio a los hijos de Dios una comprensión mucho más amplia de la eternidad y de lo que quiere decir el cielo. Uh, y esas verdades se habían perdido en la gran apostasía. Así que era doctrina, era información muy distinta, muy nueva para mucha de la gente y fue difícil comprender esta nueva doctrina. Y por eso, bueno, creo que todos nosotros tenemos esa tendencia, ¿no? de rechazar algo nuevo. Que ya tenemos una creencia y no queremos cambiar. Y así fue con mucha de la gente que no querían cambiar. Era muy distinto eso, muy diferente de su creencia actual. Sí, hay que rescatar también ahí, presidente, el momento cuando ellos reciben esta visión y cómo lo narra en Revelaciones en Contexto y también cómo lo narra en el Libro de Santos. Dice que mientras estaban teniendo esta experiencia espiritual, viendo todas estas cosas, uno al otro se decía, ¿ves eso? Le decía José Smith a Sidney Rigdon. Y él le decía, veo lo mismo. Y qué bonita experiencia tan espiritual pudieron vivir y veo la fotografía ahí mismo en el estudio de Ben Sígueme, en donde está la habitación, el escritorio y el lugar donde la iglesia quiso que nosotros nos centráramos en dónde había sido exactamente el lugar donde ellos reciben esa visión. Y puedo imaginarme esa experiencia tan espiritual, tan bonita que pudieron vivir los dos al permitir el Señor que se le revelase todas estas cosas que nosotros necesitábamos saber en nuestros días. Porque si bien es cierto, sí tenemos un Dios justo, pero también tenemos un Dios amoroso. Entonces, que va a tomar en cuenta nuestras obras y como dice ahí en lo que leímos en esta semana, no es lo mismo salvación que exaltación. Son algo muy distinto que lo narra y que lo dice específicamente en los versículos de la sección 76. Entonces, solamente de ponerme a imaginar esta experiencia tan espiritual que también está abierta para nosotros en el momento que tengamos alguna duda, de poder preguntarle a Dios qué es lo que quiere decir esta escritura y cómo la puedo aplicar a mi propia vida. Tal vez no se van a abrir los cielos, pero sí podemos tener pensamientos en nuestra mente y sentimientos en nuestro corazón que nos hagan entender un poco más las escrituras. Y para continuar con el siguiente punto en el estudio de Ben Sígueme, presidente, ¿qué le gustaría agregar ahí? Pues al hablar del cuarto donde se recibió esa visión, es interesante que había varios hermanos en ese cuarto, solamente José Smith y Sidney Rigdon. Tuve la oportunidad hace ya varios años de visitar a Ohio y visitar el mismo cuarto, entrar en el mismo cuarto donde se recibió esa visión, que está en el primer piso, es decir, arriba, un pequeño cuarto en la casa del hermano Johnson en Hiram, Ohio. Y fue una experiencia inolvidable estar en ese mismo cuarto donde se apareció el Salvador a Sidney Rigdon y a José Smith y donde
se manifestó esta visión ahí mismo en el cuarto. Fue de verdad una experiencia muy emocionante y ciertamente olvidable estar ahí en el cuarto. Sí, qué bueno que nos recordó que no solamente estaban ellos dos, sino había más gente, pero la visión solamente pudieron verla ellos dos y los demás podían estar escuchando y viviendo ese momento espiritual. Me encanta esta parte en el estudio de Ben Sígueme donde dice, la visión dio una comprensión más amplia de la eternidad, reveló que el cielo es más grande, amplio e incluyente de lo que la mayoría de las personas había supuesto previamente. Dios es más misericordioso y justo de lo que podemos comprender, y los hijos de Dios tienen un destino eterno más glorioso de lo que podemos imaginar. Y esta parte de incluyente y amplio me encantó, porque los que hemos pertenecido a otra iglesia antes de pertenecer a esta, muchas veces escuchamos, si eres bueno te vas al cielo, y si eres malo te vas al infierno. O sea, y nadie es suficientemente bueno. O sea, siempre en cada día a veces cometemos algún error y entonces nosotros mismos pensamos, entonces yo no voy a ser digna de alcanzar el cielo porque tengo errores. Entonces me encanta esta parte de la visión que incluye a los muy buenos, a los que se esforzaron más, a los que se esforzaron menos. ¿Y sabe qué pienso, presidente? Yo soy maestra de profesión y sería muy injusto calificar a todos los alumnos, se hayan esforzado o no, con la misma calificación. Y hay alumnos que vienen al final del ciclo escolar o al final de algún examen y me dicen, maestra, no estoy de acuerdo con mi calificación. Y entonces yo saco mi libreta y repasamos. Veo las asistencias. Ah, sí, tuviste asistencia a todas mis clases. Y bueno, ahí es una puntuación. En el examen sacaste tal calificación. Tus tareas, cumpliste con tus tareas. Participaste durante las clases. Entonces, cuenta todo. Sería injusto calificar a un alumno que casi no vino a clases y que casi no participó ni salió bien en su examen, que al alumno que se esforzó tanto, que vino siempre a las clases, que estuvo participando. Entonces, así me imagino a Dios. Sería injusto de su parte que a todos nos calificara igual, porque ¿qué pensaría el que se esforzó mucho y fue constante y obedeció sus mandamientos si él alcanza la gloria celestial y él conoce a alguien que nunca se esforzó, que no guardó sus mandamientos y no sería injusto que viviera en el reino celestial, como lo especifica en la sección 76? Entonces, Dios es tan justo que a cada quien nos dará la recompensa de acuerdo al esfuerzo que hayamos hecho aquí en la tierra. Entonces, eso estaba pensando, presidente, mientras yo leía la sección 76 y lo asemejé a mi profesión. ¿Y qué piensa usted al respecto? Pues tiene razón, por supuesto, que en esta visión aprendemos y tenemos un entendimiento mucho más amplio de lo que pasa después de nuestras vidas y los galardones que recibimos de Dios, que son mucho más justos. Su ejemplo de una maestra me parece un ejemplo muy bueno de eso. No lo hacemos en nuestras clases aquí en la tierra, de poner o un grado alto, un grado bajo a todos, sino cada persona es una persona distinta y tiene una vida distinta. Y esta visión nos ayuda mucho a entender lo que nos pasa después de esta vida, que es una de las preguntas más importantes que tienen todos, de qué es lo que nos pasa después de la muerte. Me acuerdo de una conversación, una plática que tuve hace unos años con un amigo en España, ah, que era uno de los primeros conversos de la iglesia en la ciudad de Zaragoza, España. Y me contó de cómo se encontró la iglesia y el evangelio en su vida. Había salido de su oficina para regresar a casa para comer. Y estaba pasando por la plaza principal de la ciudad
Y en la plaza le acercaron dos jóvenes americanos. Y uno de esos americanos preguntó a mi amigo y dijo, Señor, ¿sabe usted de dónde vino y por qué está aquí y a dónde va? Y respondió mi amigo, por supuesto, vine de la oficina, estoy pasando por la plaza y me voy a casa para cenar. Sin embargo, después de esa conversación, se unieron con los misioneros y ese hermano y tuvieron una conversación más profundo. Más espiritual. Sí, más espiritual de esas preguntas, que son preguntas de suma importancia para todos nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es el propósito de esta vida? ¿Y qué nos pasa después de la muerte? Y esta visión nos ayuda a entender las respuestas correctas de esas preguntas. Y yo creo que más que nada, presidente, que de todas estas preguntas que nos podemos hacer o cualquier ser humano, sea miembro o no de la iglesia, se puede hacer, yo creo que la más recurrente es ¿a dónde vamos? Yo creo que está más preocupado el ser humano antes de investigar que vivió un día en la presencia de Dios y su estancia aquí en la tierra. Yo creo que el ser humano por lo general está preocupado de a dónde va a ir, porque como no conocemos y nadie ha vuelto de la muerte para decirnos, ah, mira, este lugar es así y estamos haciendo esto. Entonces, como no es muy claro para nosotros lo que va a pasar después de morir, yo creo que esa es la pregunta que muchas personas se hacen y vale la pena escudriñar, estudiar y meditar esta sección y que nos dé más luz y entendimiento a nuestras almas y podamos tener la certeza de que depende mucho de nuestra vida aquí en la tierra lo que va a pasar en la vida siguiente. Así como del alumno depende mucho su esfuerzo durante un mes en la clase determinada para obtener una buena calificación, así para nosotros depende mucho nuestro progreso, nuestras obras aquí en esta tierra para lo que va a pasar después. Y eso lo tenemos que tener bien claro, que la vida que sigue después de esta va a depender mucho dónde vamos a estar y cómo va a ser nuestra vida allá, el esfuerzo que hayamos tenido aquí. Y estaba pensando, presidente, qué triste se debe haber sentido José Smith y Sidney Rigdon y los que estaban ahí cuando la gente no creyó, la gente escéptica. Y me acuerdo que no todo fue así, había mucha gente que estuvo, que creyó en esta visión, había mucha gente que abrazó esta revelación con todo su amor, pero cuando se publicó, porque había un periódico, cuando W. Phelps publicó en su imprenta toda esta información de la visión, pues qué tristeza que algunas personas no lo recibieron así, como lo dice el libro de Revelaciones en Contexto, lo que les pasó después a José Smith y a Sidney Rigdon, cómo se enojó la gente, como la gente que estaba en contra de la iglesia al saber en los periódicos, al leer de esta visión, se molestó tanto que después, días después, fue cuando lo sacaron de su casa a los dos y les pusieron brea y bueno, esta experiencia tan triste que vivieron las familias de estos dos hombres, tanto del profeta como Sidney Rigdon, después de haber revelado la visión. O sea, qué tristeza. Y presidente, usted que es hijo de un profeta, ¿cómo se siente usted o cómo se sentía su padre cuando se daba a conocer algo, tal vez algún cambio en ese tiempo que cuando su papá fue profeta y ver que algunas personas recibían ese cambio o esa decisión que toman los 12 apóstoles y el profeta, pero que la gran mayoría de la gente no toma eso como una revelación que viene directamente de Dios? Díganos su experiencia. Bueno, es verdad que nos da mucha tristeza cuando personas no aceptan las revelaciones de Cristo ni las grandes verdades del Evangelio. Entendemos por nuestra propia experiencia
que solamente por medio de los principios del Evangelio de Jesucristo podemos alcanzar un gozo verdadero en esta vida, así como en la vida venidera. Y es muy triste cuando otros, especialmente otros que son amigos cercanos de nosotros o que son familiares, no reciben y no aceptan las grandes verdades que reciben los profetas para ayudarnos. Y la verdad es que actualmente con presidente Nelson hay mucha revelación nueva, hay muchos cambios en la manera de la iglesia, de las cosas que hacemos en la iglesia, muchos cambios en muchas partes de la iglesia. Y la iglesia tiene que cambiar y nuestro entendimiento tiene que ampliarse para que podamos progresar. Pero sin embargo hay muchos que no quieren cambiar, que no quieren recibir algo nuevo. A veces es muy incómodo aceptar un entendimiento nuevo cuando estamos cómodos con cómo estamos. Y es difícil ver cuando otros no aceptan esas revelaciones. Mientras lo escuchaba, estaba pensando, presidente, que son dos épocas muy distintas. En la época del presidente José Smith y la época del presidente Hinckley. Son épocas distintas, vivieron experiencias muy distintas. Sin embargo, se recibió revelaciones también en la época que a su padre le tocó ser presidente de esta iglesia. ¿Se acuerda, presidente, de qué años a qué años su padre fue profeta? Bueno, llegó a ser profeta en 1995, si me acuerdo bien, Sí. hasta su muerte en 2008. 2008. En ese lapso de tiempo yo estaba recordando mientras usted hablaba y mientras platicábamos de estas revelaciones que tuvo el profeta José Smith, yo recuerdo la revelación que recibió el profeta Hinckley de los mini templos, de hacer templos más pequeños. Y yo creo que a partir de esta revelación que él recibió y precisamente estando, es lo que yo he leído, estando en México, en Colonia Juárez, cuando recibió esta revelación o en ese trayecto, en el viaje que hizo de Colonia Juárez de regreso a su casa, él recibió la revelación que había que hacerse templos más pequeños y acercar los templos a las personas. Y de ahí, presidente, de ahí en adelante, no solamente tuvimos un solo templo en el país de México, que nos quedaba, a la gran mayoría nos quedaba muy lejos, excepto las personas que vivían en el centro del país, porque hay que recordar que el templo más grande en México es el primer templo que hubo, es en la Ciudad de México, pero a la gran mayoría nos quedaba muy lejos. Entonces, con esa bendición que tuvimos, de esa inspiración y revelación que recibió el profeta Hinckley, de hacer mini templos, templos más pequeños y acercarlos más a la gente, qué bendición tuvimos nosotros, porque ahora el templo nos queda, bueno, después de esta revelación, el templo ya nos quedaba a 6 horas de distancia. Y yo creo que a la gran mayoría, no creo que a la gente en México haya gente que tenga que viajar 12 horas. Ya hasta hoy día, yo creo que lo que más viajan es 6 horas, 7 horas, pero nos quedaba 24 horas el templo. O sea, había que hacer un sacrificio no tanto económico, sino también pedir permiso en los trabajos para poder viajar en camión, porque tampoco íbamos en avión en aquel tiempo. Pero qué bendecidos fuimos con esa revelación. Y pudieran pensar, presidente, pudieran pensar algunas personas, ay, ¿por qué vamos a tener un templo más chico? Las parejas pudieron haber pensado, no, yo me quiero casar en el templo grande, no en un templo chiquito. O sea, muchas personas pudieron haber pensado en ese momento y no ver hacia el lado espiritual, a donde iba encaminado esta revelación, de poder acercar las ordenanzas más a todas las personas. Y estaba pensando en esa revelación que recibió su padre en ese tiempo. ¿Ustedes cómo lo tomaron, presidente? Sí, y así fue. Y de hecho había ciertas personas, eran pocos creo, pero que decían, pues un templo no puede ser un edificio pequeño
sencillo como esto. Los templos siempre deben ser grandes y más como el templo de la Ciudad de México, de Los Ángeles o de Salt Lake, edificios grandes y elegantes no pueden ser un edificio tan pequeño como estos. Pero lo que tenemos que recordar es que no es el edificio, son las ordenanzas que se llevan a cabo dentro del edificio, es el propósito del edificio, no es el edificio mismo que es tan importante. Y la verdad es que con estos templos pequeños, como explicó usted bien, había mucha gente ahora que podían asistir al templo con mucho más frecuencia, porque no era un viaje tan difícil para ir al templo. Y por eso hay muchas más personas en este lado del velo y al otro lado del velo que están recibiendo sus ordenanzas esenciales hoy día, porque tenemos más templos, aunque sean más pequeños templos. Sin embargo, son templos, son la casa del Señor y se llevan a cabo ahí todas las ordenanzas del Evangelio. Es interesante que en esa visión, en sección 76, se habla de las ordenanzas y del sacerdocio y nos dice con mucha claridad que somos hijos de Dios literalmente y que tenemos que tener esas ordenanzas para poder entrar en el reino celestial y regresar a la casa del Señor y que la vida venidera es real. Realmente vivimos después de la muerte en esta vida y es un sitio en donde vivimos, es muy claro. Tuvimos una experiencia muy interesante hace pocos años en el templo de Tijuana. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de servir en el templo de Tijuana. Y un día participamos en un enseñamiento. Vino al templo una hermana de 75 años más o menos con su hija para sellarse a la una a la otra. Y fue muy interesante. Primeramente la madre, la hermana de 75 años, se selló con su marido fallecido. Entonces la hija se selló con sus padres, la madre viva y el padre fallecido. Entonces otros hijos fallecidos se sellaron a sus padres y la madre se selló con sus padres fallecidos. Así que había en ese cuarto, en esa sala, personas vivas y personas fallecidas iguales participando en las ordenanzas. Qué bonita experiencia y nos hace recordar lo que nos recuerdan las escrituras. Nosotros no podemos ser salvos sin nuestros muertos, o sea, va a ser muy difícil que nosotros velemos tan solo por nuestra propia salvación. Sí es cierto que debemos preocuparnos por nosotros y mejorar cada día, pero también debemos recordar esos lazos que nos unen con nuestros padres, nuestros abuelos y las personas que vivieron antes, que gracias a ellos existimos nosotros también, estamos aquí. Y todos son los recordatorios que tenemos en el templo. Y a mí lo comentaba en un testimonio hace 2 semanas en el barrio al que pertenezco. Y decía yo en el testimonio que para mí es tan importante las escrituras, asistir a la iglesia, pero lo que se siente, les decía a los hermanos, lo que se siente adentro del templo. Y yo lo he sentido que es una preparación. Ensayamos, ensayamos, ensayamos para ese momento que crucemos el velo, para ese momento que nos toque vivir en la presencia de Dios. Entonces, para poder estar listos necesitamos ir más veces al templo, porque cada vez que vamos al templo aprendemos algo que nos va a servir, a lo mejor para esta vida, pero mucho más para lo que nos espera en el mundo venidero. Y eso es lo fantástico, esto es lo maravilloso,
que podemos vivir dentro de las paredes del templo. No importa lo grande o lo pequeño que sea, lo que se lleva a cabo ahí dentro son las mismas ordenanzas que se llevan en todos los templos en todo el mundo. Y eso nos permite conectar la tierra con el cielo. Y entonces esta es una manera de prepararnos y de hacer todas las cosas que nos enumera en la sección 76. Yo sé que no es fácil. Me gustaría leer una parte aquí, presidente, donde dice: mi Padre Celestial desea que yo reciba la vida eterna en el reino celestial. Y dice, ¿alguna vez se ha preguntado o preocupado sobre si será merecedor o no del reino celestial? Y yo creo que muchos nos hemos preguntado esto. ¿Seré yo? ¿Merezco el reino celestial, presidente? Bueno, no lo merecemos, el reino celestial, pero podemos alcanzar, entrar en el reino celestial por medio del poder de la expiación de Cristo. Y algo que me llama la atención mucho de esa visión es el papel de Jesucristo, su gran expiación, que nos hace posible regresar a la presencia de nuestro Padre y estar nuevamente con Él. Sí, fundamental el papel de Jesucristo. Difícilmente un ser humano aquí en la tierra podrá pensar en una exaltación o en una salvación sin haber conocido el nombre de Cristo, sin saber qué hizo Él por nosotros y cuál es el papel fundamental que Él vino a experimentar aquí en la tierra y que me facilita a mí y a todos los seres humanos para poder alcanzar el mayor grado de gloria. Claro, por supuesto, guardando los mandamientos con todo el esfuerzo que debe hacer, pero siempre experimentando en nuestras vidas el arrepentimiento, que gracias a eso yo creo que si resumimos la vida de Cristo, lo más importante que podíamos ser, aparte de hablar de su maravilloso nacimiento, de la predicación del Evangelio, yo creo que el punto en que todos nos debemos de unir es la expiación, donde pagó por todos nuestros pecados y gracias a eso nosotros podemos arrepentirnos y no padecer tanto porque ya padeció por nosotros solo si nos arrepentimos. Yo digo que no vamos a, si nos equivocamos en esta vida, no podemos excluirnos de tener tristeza, de tener sufrimiento debido a las consecuencias de nuestros actos, pero no tenemos que sufrirlo por siempre si nos arrepentimos gracias a la expiación de Cristo. Y lo que me encanta es el punto culminante de la vida de Jesucristo es la resurrección. Y gracias a Él, todos un día vamos a volver a vivir con nuestro Padre Celestial. Para mí, algo de gran importancia y muy profundo de esa sección es la visión de Cristo y el testimonio que dieron José Smith y Sidney Rigdon del Salvador, porque lo vimos, dicen, sí, a la diestra de Dios y oímos la voz, testificar que Él es el unigénito del Padre. Es un testimonio muy fuerte de esa apariencia del Salvador. Es interesante que ahí en Ohio, durante esos pocos años, había por lo menos 10 apariencias del Salvador a varios líderes de la iglesia. 4 de esas apariencias vieron también las personas al Dios el Padre. Así que fue una época de mucho significado en la historia de la iglesia para darnos un testimonio de Cristo que vive, que esas personas le vieron en su gloria a la diestra del Padre. El testimonio de Cristo que se halla aquí en esta sección de 76 es un testimonio muy poderoso para todos nosotros que Cristo vive, que es nuestro Salvador y que por medio de su expiación
podemos regresar al reino celestial, estar con Él y con nuestro Padre para todas las eternidades. Para poder comprender nuestro gran destino eterno, necesitamos la información, la revelación que se halla en esta sección de Doctrina y Convenios. Sí, qué emoción el pensar en esos momentos, presidente, en todas las experiencias que vivieron todas estas personas que tuvieron que ver con la restauración de la iglesia, y no solamente José Smith, como usted dice, tuvieron apariciones, ellos pudieron presenciar a Jesucristo, algunos de ellos, al Padre Celestial en el caso de José Smith, a Pedro, Santiago y Juan. Era necesario que ellos vinieran y entregaran esas llaves porque se estaba restaurando algo que se había perdido en el pasado y era necesario. Algunas personas se pueden preguntar, bueno, ¿por qué hubo tantas apariciones divinas en ese tiempo? Porque era necesario. Se estaba restaurando una iglesia, un evangelio, y era necesario que ellos vinieran y se estableciera eso desde un principio. No digo que ahora no lo haya, seguramente el profeta que tenemos tiene revelación e inspiración divina, pero también nosotros, ese canal está abierto para nosotros, para que recibamos revelación personal para nuestras propias vidas, de saber cómo vamos guiando, que la lectura de esta sección nos abra más el panorama y nos dé a conocer a un Jesucristo y a un Padre Celestial muy misericordioso, muy incluyente y muy justo, que nos va a dar a todos lo que realmente nos merezcamos cuando estemos ante su presencia. Y con estas cosas quiero que terminemos y voy a compartir mi testimonio y luego le voy a dar el tiempo a usted, presidente. Qué maravilloso el poder tener estas revelaciones tan cerca y que nos abran el entendimiento. Sé que Jesucristo fue un parteaguas en la vida de la humanidad. Estoy tan agradecida por todo el ejemplo que Él nos dio, por todo el sacrificio que Él hizo, lo hayan tomado en cuenta las personas o no. Lo importante es que pensemos qué es para mí, qué representa para mí Cristo, qué es Cristo en mi vida y hasta dónde estoy dispuesta a seguir su ejemplo. Yo sé que gracias a Él, nosotros, todos los que vivimos en esta tierra, tenemos el regalo de volver a vivir y que es muy diferente ser salvos a ser exaltados, y todos tenemos la oportunidad de esforzarnos lo más que podamos, hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitan, para que cuando estemos con Él, recibamos la calificación que merecemos de acuerdo a las obras que hayamos realizado aquí en la tierra. Y testifico de ese Jesucristo y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Añado también unas palabras de testimonio, que Dios realmente es nuestro Padre Celestial, que somos sus hijos y que Él desea que seamos felices y que por medio de la expiación de Jesucristo podemos regresar a la presencia de nuestro Padre en el reino celestial y estar nuevamente con Él para vivir durante las eternidades con nuestros padres, con nuestro hermano mayor Jesucristo, nuestro Salvador. Y digo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Le agradezco mucho, presidente Hinckley, que haya aceptado nuestra invitación para estar en este programa de Te lo cuento en 10. Y quiero, antes de despedirme, decirle que para mí es un privilegio. No me puedo imaginar que haya sido vivir en la casa de un profeta. O sea, yo por más que trato de imaginar, quiero comentarle algo. Cuando nosotros fuimos a la dedicación del templo de Hermosillo, que era el que más cerca nos quedaba, mi hijo Benji, que ahora tiene 30 años, en ese tiempo tenía 8 años, iba a cumplir 9 años. Y yo recuerdo la cara de Benji, que estaba a un lado de nosotros porque los menores de esa edad no podían entrar a la dedicación del templo. Yo recuerdo a mi hijo cuando el presidente, nosotros estábamos en un salón adentro del templo, no en el salón celestial, que es donde el profeta estaba haciendo la oración dedicatoria, pero cuando el presidente Hinckley pasó por el pasillo y que mi hijo lo vio, y que nos saludó a nosotros y todos le saludamos a él así como de a unos
2 metros de distancia, 1,5 metros. Yo recuerdo la cara de mi hijo cuando volteó y me dijo, mamá, es el profeta. Pero vi su rostro y dije, si así se iluminó la cara de mi hijo al ver el rostro de un profeta, no quiero imaginarme el rostro de mi hijo cuando vea al Salvador del mundo. Tengo mucho respeto por el manto de un profeta y por toda la familia de un profeta, porque yo pienso que hasta usted, presidente, y a su familia, a sus hijos, a su mamá, le alcanzó esta gran luz y este gran espíritu de un profeta. Y agradezco mucho este privilegio de poder hacer este programa con usted y de poder tener un poquito de esa luz que vio mi hijo en el templo de Hermosillo. Así que le agradezco mucho a usted y a toda su familia por esta oportunidad de acercar a un hijo de un profeta al público que nos escucha cada semana aquí en Te lo cuento en 10. Así que para mí fue un privilegio y no podía dejar pasar esta oportunidad de decirle estas experiencias y lo mucho que nosotros quisimos al presidente Hinckley. Cómo me recuerdo a él saludando con su bastón al final de la conferencia, y al presidente Monson diciéndole que el bastón no era para saludar, sino para apoyarse. Recuerdo mucho la imagen de su padre y el respeto y el amor que le tenemos por ser un portavoz de Dios aquí en la tierra. Así que muchas gracias, presidente, por aceptar nuestra invitación. Amigos, gracias por habernos acompañado. Los esperamos aquí la próxima semana en otra emisión más de Te lo cuento en 10. No olviden dejar sus comentarios. Todo lo que venga a su mente y a su corazón pueden escribirlo aquí en los comentarios y yo con gusto daré respuesta. Nos vemos en la próxima.